Buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os traigo un vídeo interesantísimo, de esos que no podéis dejar pasar, sobre todo de comentarme si habéis tenido algún tipo de experiencia, qué opináis, qué creéis. Amigos míos, hoy ángeles a través de la historia. Vamos a intentar ser lo más rigurosos posibles y vamos a no meter las creencias o a no meter tanto las creencias, las opiniones, las sugestiones o el sesgo personal de cada uno. Hoy vamos a ser o intentar ser rigurosos al 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a intentar coger los textos, la historia, los documentos que nos hablan de ángeles y vamos a intentar saber qué son, o al menos qué creían que eran las personas que dejaron constancia de ellos, incluso hasta las propias religiones, muchas de ellas evidentemente semíticas y muchas de ellas también del pasado más remoto, del pasado más antiguo, como se suele decir, casi desde que estábamos en las cavernas. A lo divino siempre le hemos puesto alas, a los dioses, al dios, a las entidades, a todo ese tipo de seres primigenios o entidades superiores, o lo que nosotros entendíamos como superiores, al relacionarlos con el cielo, con algo divino, con algo excelso, elevado, pues siempre de alguna u otra forma les hemos puesto esa figura, no solo con alas, sino también esa figura perfecta, divina, con una composición que raya lo escultural, ¿no? Ahora vamos a verlo también. Quiero recordaros, antes de continuar con este vídeo, que para apoyar al canal, como siempre os digo, no dejéis de comentarme al máximo, no dejéis de compartir el contenido, de dar a like, de visitar mis redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Telegram, el grupo de Telegram de Mundo Azul, que tenemos unas conversaciones maravillosas, como siempre digo, y con gente increíble. También quiero lanzaros una iniciativa, antes, como digo, de empezar el vídeo, que es unas preguntas y respuestas, sobre todo en la plataforma TikTok, que es una plataforma que me acabo de abrir hace poquitos meses, que estoy ahora explorando, que estoy subiendo algunos vídeos así de forma esporádica. Yo sobre todo estoy en Instagram y en Facebook, sobre todo en Instagram, pero también quiero intentar diversificar un poco, con lo cual una de las mejores maneras, ya que TikTok casi prácticamente es única y exclusivamente de vídeos, ¿qué os parecería unas preguntas y unas respuestas que cogiera, por ejemplo, a través de YouTube, a través de Instagram, a través del grupo de Telegram de Mundo Azul, y luego me pusiera a contestarlas? No sé qué tal os parecería esa iniciativa, también dejármelo en comentarios, y si os gusta podemos intentarlo, incluso hacer algún tipo de directo, de live o como se diga. No sé qué os parecerá. Dicho esto, amigos míos, ángeles a través de la historia. En diversas culturas se adoran ángeles. Se comenzó a creer que son mensajeros entre Dios y los hombres desde que estos vivían en las cavernas. Luego los pueblos asirios y griegos, en paralelo a los ángeles, les añadieron alas a los dioses como Hermes o Eros, el dios del amor apasionado. Los romanos inventaron a Cupido, el dios de lo erótico. Platón, en el 347 a.C., habló de ángeles guardianes que nos protegen. En la Tanaj solo se daban nombres de ángeles, como el arcángel Gabriel, que según se cree iluminó el entendimiento de Daniel, y el arcángel Miguel, considerado protector de Israel. En el libro de Deuterocanonio de Tobías aparece el arcángel Rafael. Fuera del canon, en el libro de Enoc, se dice que los ángeles asistieron a la entrega de la ley mosaica. En el Nuevo Testamento, los fariseos creían que los ángeles comunicaban al hombre con la voluntad de Dios, mientras que los saduceos no creían ni en ángeles ni en espíritus. Mostró jerarquías entre los ángeles. Orígenes creían que si un ángel puede ser caído, un demonio puede convertirse también. Jerónimo, el 347 al 420 después de Cristo, pensaba que al nacer a cada persona se le entregaba un ángel guardián. Dionisio, del 500 después de Cristo, dijo que un ángel es imagen de Dios.
Gregorio Magno, del 540 al 600 después de Cristo, dijo que los ángeles tenían poder sobre cuerpos celestiales, mientras que Pedro Lombardo, el 1000 al 1100 después de Cristo, pensaba que un ángel podía cuidar a muchas personas. De acuerdo a la teología sistemática cristiana y algunas religiones semíticas, los ángeles son incorpóreos, no tienen cuerpo como el ser humano. Se dice que son espíritus con juicio moral y alta inteligencia. Sin embargo, se encuentran en una relación más libre con el tiempo y el espacio, presentes o circunscritos a un tiempo y espacio limitados. Los ángeles son una compañía y no una raza, creados por Dios, todos a la misma vez, y no hay propagación entre ellos. No mueren, por lo tanto, no hay un incremento o decremento de su número. El catolicismo considera y exhorta a sus devotos a que, si bien se permite venerar a los ángeles, solo se debe venerar a los arcángeles, como al arcángel Miguel, a Gabriel y a Rafael. En la Biblia se mencionan otro tipo específicos de seres celestiales, sea que tengan una postura, que son tipos especiales de ángeles, en un sentido amplio del término, o que la postura sea que son seres celestiales distintos a los ángeles. De todas formas, ambas creencias están de acuerdo que son seres espirituales que sirven y adoran a Dios. Primera jerarquía de ángeles, los serafines. Los serafines son un grupo de seres celestiales. Se mencionan solo en Isaías, en donde se afirma que continuamente adoran al Señor. Se los representa con 3 pares de alas, con 2 que cubrían su rostro, con 2 que cubrían sus pies y con 2 que volaban. Se cubren para, según se sostiene, protegerse del intenso resplandor que emite Dios. Querubines. A los querubines les dio la tarea de guardar la entrada del jardín del Edén, según el Génesis. Y frecuentemente se dice que Dios mismo tiene su trono entre querubines, que viaja montado en querubines. El Génesis también menciona que sobre el arca del pacto del Antiguo Testamento había 2 figuras de oro de querubines con alas extendidas sobre el arca. Y según se cree allí, Dios prometió ir a morar entre su pueblo. El libro del Génesis menciona que Dios expulsó a Adán y Eva y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tronos. Ezequiel y el libro del Apocalipsis mencionan a otra clase de seres celestiales, conocidos como los tronos, alrededor del trono de Dios. Se les suele retratar con apariencia de león, buey, hombre y águila. Según se creen, son los representantes más poderosos de varias criaturas de Dios, como por ejemplo las bestias salvajes, los animales domesticados, los seres humanos y las aves. Segunda jerarquía de ángeles, los dominaciones. Los dominaciones ocupan el 4.º lugar de entre los 9 coros angelicales. San Pablo refiere a los mismos en sus cartas, como cuando dice que en Dios fueran creadas todas las cosas, entre las que se incluyen los tronos, las dominaciones, los principales y los potestades. Los virtudes. Los virtudes son aquellos ángeles a quienes Dios creó para ser portadores de la gracia divina y el valor, dedicándose a que el ser humano se acerque a Dios para estar en comunión con Él. Aparecen mencionados en un versículo de Efesios, donde se declara que Cristo está por encima de los principados, de los potestades, de las virtudes, de las dominaciones y de todo cuanto tiene nombre solo en este mundo, sino también en el venidero. Potestades. Las potestades tienen la función de mantener el equilibrio cósmico y las leyes físicas, así como de vigilar márgenes del mundo espiritual con el mundo físico. Son referidos en varios textos bíblicos, como en el de Pedro, donde en un pasaje se declara que a Cristo le están sometidos los ángeles, las dominaciones y los potestades. Tercera jerarquía de ángeles, principados.
Los principados se encargan de ser los guardianes de las naciones, supervisando aquellos eventos que las afectan. Manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza y aparecen mencionados en las cartas a los Efesios. Arcángeles. Los arcángeles reciben usualmente una tarea de importancia para la humanidad. Por ese motivo, conforme a esta religión, no hay diferencias físicas entre los ángeles y los arcángeles. La diferencia radica en el rol asignado por Dios. En la Biblia se dice que existen 7 arcángeles, aunque solo se mencionan 3 por su nombre: Miguel, Rafael y Gabriel. Ángeles. Los ángeles ocupan el lugar más bajo de entre los coros angelicales. Su misión es dar alabanzas y adoración. El principal de los ministerios que tienen los ángeles buenos es aquel de alabar y ofrecer incesantemente adoración a Dios. Otras funciones que la Iglesia sostiene incluyen el traer la ley de Dios a su pueblo, ejecutar los juicios de Dios sobre sus enemigos, etc. Una variante particular dentro de este grupo de llamados ángeles de la guarda, cada cual de ellos es asignado por Dios a cada persona para protegerla, guardarla y guiarla durante su vida en la tierra, para facilitarles el ascenso al cielo. Ángeles malvados. El cristianismo y otras religiones sostienen que un ángel caído es aquel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra Dios. Algunas personas creen también que se les arrancan las alas. Esta religión afirma que algunos de los más importantes son Lucifer, en la Biblia, Semyazá, Remiel o Azazel, mencionados en el libro de Enoc, aunque la lista es mucho más extensa. Todos ellos cayeron conforme a la teología sistemática por desafiar a Dios y cometer pecados, según el libro de Enoc, de lujuria. La fuente principal en la cual existe un relato en torno a los ángeles caídos es en el libro de Enoc, una antigua obra religiosa judía atribuida por la tradición a Enoc, bisabuelo de Noé, que contiene material único sobre el origen de los demonios y los gigantes. Según se cree, los ángeles pertenecen al grupo celestial, creado específicamente por Dios para velar por el hombre, otorgándoles también el entendimiento y la libertad. En el libro de Enoc y en la Biblia se dice que Dios los expulsó del cielo y que algunos fueron arrojados al infierno, mientras que otros quedaron libres influyendo en el mundo. A través de algunas lecturas e interpretaciones de pasajes, como el de Isaías y Ezequiel, hay quienes entienden la razón y el motivo por el cual cayó Lucifer. Por otra parte, como ya se mencionó en el libro de Enoc, se encuentra la razón por la que lo hizo un grupo de ellos. Según se creen, los Grigoris o vigilantes Grigoris son conocidos como los hijos de Elohim, un grupo asociado a un tipo de sabiduría diferente, mencionados en algunos textos apócrifos judíos. Estos, según algunas denominaciones cristianas, también se enamoraron de las hijas de los hombres y tras hacer un pacto con ellos, también se casaron y engendraron hijos con ellas. La teología sistemática sostiene que algunos ángeles cayeron por lujuria para mezclarse con las hijas de los hombres, mientras que otros, según esta teología, cayeron por las enseñanzas a los hombres del arte, de la guerra y de la creación de armas, por mostrar otra serie de conocimientos que creó el desequilibrio y la violencia entre los hombres. Bueno, pues como siempre pasa, un pequeño resumen de lo que son la historia de los ángeles. Amigos míos, la angeología, porque así se dice, el estudio de los ángeles, que no solo lo estudia la religión católica, sino en general el cristianismo y las religiones judeocristianas, incluso las religiones semíticas, he de deciros que incluso hay otras religiones que podrían decirse que también hay ángeles. ¿Por qué? Porque como bien hemos visto en este resumen, desde el principio de los principios, desde los asirios, los babilónicos, desde los primeros asentamientos en Mesopotamia, incluso probablemente mucho antes, aunque eso ya lo desconocemos, sí que se pintan o sí que se relacionan de forma escultural a los dioses con alas. Son prácticamente ángeles, aunque estén relacionadas con la diosa
Istar, con el dios de turno de cada ciudad, da exactamente igual, pero ya se les representa con alas, ya se les representa con esa divinidad que está relacionada con las alas, igual que también está relacionado ese halo celestial que en muchas ocasiones tienen, como también ese físico imponente, esa altura imponente, una correlación de que siempre en los mitos, siempre en las leyendas, probablemente haya una parte de verdad, y que esas gentes, esos escultores, o bien por tradición oral, o sea, sé, por escucharlas, o bien porque realmente esos seres de una u otra manera existían o vieron a algún ser que se podría llegar a parecérseles, pintaron o representaron a esas esculturas de ese modo. Pero quedó y caló de tal manera en el ADN, en el subconsciente colectivo de aquellas razas, y no solo de aquellas razas, sino de aquellos pueblos, de muchísimos pueblos. Afectaron incluso a culturas y civilizaciones enteras, que después pasaron en forma idiosincrasia a ver que estos dioses no eran tales, que si bien si eran divinos o tenían un origen divino, realmente lo que eran casi pseudosecundarios, ¿de acuerdo? Eran casi mensajeros, que sí eran divinos por donde venían, pero que no eran propiamente dicho dioses, y que probablemente, y sobre todo influidos por la religión monoteísta, a lo mejor eran eso que llamaron ángeles, ¿de acuerdo? Seres mensajeros, seres divinos, que venían en muchos casos a dar mensajes, como bien se especifica, y en otros incluso a crear religiones. Muchos de estos ángeles están asociados, amigos míos, escucharlo bien, porque si vosotros habéis tenido la gracia de leer la Biblia y sobre todo pasajes del Antiguo Testamento, están asociados con el fenómeno ovni, más concretamente con naves. Cómo muchas veces se describe a Yahvé y su gloria, cómo muchas veces se describe a estos ángeles montados en objetos metálicos que salen de nubes, cómo incluso en muchas ocasiones se habla de ángeles formados, en este caso estos que hemos hablado de los que podían dominar aves, o los que incluso se parecían a extraños animales con muchos ojos, con alas, o que resplandecían, salía de ellos un calor incesante, o que eran brillantes, casi metálicos. Amigos míos, se están refiriendo nada más y nada menos que a un objeto volante no identificado, de los muchos que ya tenemos recopilados en historiales de casos de fenómeno ovni. Y es que es tal cual, los famosos ojos de buey, ¿no?, que están también mencionados en este caso en la Biblia cuando se refiere a ellos, esos objetos metálicos brillantes, esos seres que hay pasajes hablando de Yahvé, de seres que están dentro de la gloria de Yahvé y se les ve con aspecto humano, con forma humana, que despliegan patas. Eso es tal cual. ¿Cómo es posible? Pues esos también eran ángeles. El ángel más importante de la historia, y no solo por su trascendencia, sino por haber dado casi el 90% o el 85% de los mensajes a grandes figuras de las religiones, incluso al propio padre de todas las religiones judeocristianas, que en este caso es Abraham, que todos quieren coger un pedacito de Abraham. En este caso no es ni más ni menos que el gran arcángel Gabriel, que es, evidentemente, y se le dice así en muchos textos, como el mensajero de Dios, ya que, como digo, este mensajero ha creado religiones. Sí, amigos míos, el mensaje, a lo mejor no de forma intencionada, pero las ha creado. Y el ángel Gabriel se le apareció a Mahoma para darle, en este caso, el conocimiento de la religión islámica. O sea, imaginaros hasta qué punto Gabriel ha influido en la historia. Es increíble. Miguel también, Rafael se habla así de pasada de él, y de otros arcángeles que sí que también aparecen, aunque de forma secundaria, pero sin lugar a dudas, el que se ha aparecido, incluso caminado, incluso han retratado su figura, es Gabriel. Nombres, os vais a quedar de piedra. Nombres, porque además son súper bonitos y siempre son como, no sé si habéis visto Superman, la casa de él, Jor-El, Kal-El, Lar-El, siempre están, o casi siempre, con esa determinación de él,
que es como el nombre o el... como pasaba como por ejemplo en la religión islámica, que muchos nombres eran Ibn, que significaba hijo de, pues esto parece que es una especie de juego de palabras divino, que es, por ejemplo, un ángel muy famoso, Raziel. Raziel significa el guardián de los secretos y el secreto de Dios. Es la entidad que preserva y protege los conocimientos y secretos tanto de los humanos como de Dios. Para algunos historiadores, Raziel comenzó siendo un querubín, pero debido al nivel de sus responsabilidades y desempeño, ascendió como arcángel. Asimismo, es representado con alas, vestiduras azules, así como un aura dorada. Pero hay más ángeles importantes. ¿Quién no conoce a Uriel? Según la tradición judeocristiana, Uriel es uno de los 7 arcángeles, cuyo nombre significa fuego de Dios, o Dios es mi luz. Debido a ello, es usual que se le represente rodeado de rayos de luz o de estrellas a su alrededor. Tanto en las escrituras judías como cristianas, Uriel cumple determinados papeles a lo largo de la historia, como por ejemplo guiar a Abraham a marcar las casas de los hebreos durante las plagas de Egipto, es quien interviene en la crianza de Juan el Bautista, es el protector de las puertas del Edén y quien enterró a Adán y a Abel. Asimismo, se cree que será el encargado de abrir las puertas del infierno en el final de los tiempos después del juicio final. Lo siento el tono, pero es que casi es cómico, pero el nombre Uriel es muy importante. Otro también, Azrael. Se entiende que esta entidad es aquel que desempeña la figura del ángel de la muerte, tanto para los judíos como para los musulmanes. Es entonces el encargado de llevar a las almas que puedan ser de alguna manera juzgadas. Asimismo, cumple con las órdenes directas recibidas por Dios. Un nombre muy interesante que yo no sabía es el siguiente, Raquel, cuyo nombre significa amigo de Dios o deseo de Dios. Es uno de los principales ángeles en el judaísmo y en el islam, y aunque aparece pocas veces en la Biblia, algunos autores concluyen su presencia en referencias ubicadas en el Génesis, en Hebreos y en el libro del Apocalipsis. Se estima que Raquel es la figura encargada de velar por el cumplimiento de las funciones y las responsabilidades de los ángeles en el cielo, con el fin de mantener el lugar lo más puro, incorrupto y cercano a los designios divinos de Dios. Otro ángel es Sariel. Una de las funciones principales de Sariel es vigilar el comportamiento de los humanos en la tierra para poder llevar sus causas ante Dios. Debe tener mucho trabajo, sobre todo ahora. Por lo tanto, es un ángel que vela por observar si la humanidad cae o no en injusticias. Como digo, Sariel tiene un trabajo importante. Otro también conocido es Remiel. Remiel también es considerado como uno de los arcángeles principales del cielo, cuya función principal, según la Biblia, es el resucitar a los justos. Según el texto, Remiel esperará el número adecuado de almas para que éstas puedan resucitar. Me recuerda un poco a la dispensación del libro Durantia que menciona. También se le asocia a las visiones y las revelaciones verdaderas. Otro ángel importante, del que se habla mucho, sobre todo dijéramos un poco en la idiosincrasia de la religión, pero que realmente no tiene mucho protagonismo, es Metatrón. Y a pesar de que se hace referencia a este ángel en diferentes escritos, no se sabe con exactitud el rango en la jerarquía celestial, ni tampoco su origen. Metatrón es considerado como el patrón de los niños, puesto que fue una de las guías del pueblo judío hacia la tierra prometida. Otro ángel importante es Aniel. Su etimología hace referencia al significado como la alegría de Dios o la gracia de Dios. También es conocido como Anael o Aniel, cuyas acepciones se acercan a la alegría y al placer. Las características principales de Aniel es que está ligado a la belleza y a la sutileza, por lo que es común verlo representado como un ser andrógino, vestido de color verde esmeralda y con alas
anchadas y de color gris. Pero existen muchísimos más ángeles, amigos míos. Podríamos estar aquí hasta la lista, es infinita, además muchos nombres son súper preciosos. Como por ejemplo, nombre de otros ángeles importantes: Jofiel, Nuriel, Jeratiel, Baraquiel, Camael, Daniel. Como digo, podríamos estar aquí infinitamente diciendo nombres, y muchos de ellos son nombres que tenemos nosotros. Nombres como Raquel, como Daniel, no sé, son nombres que son muy comunes, por lo menos a nivel castellano, a nivel español. Pero también, amigos míos, hay nombres muy trascendentales e importantes, sobre todo en la idiosincrasia cristiana, en la historia en general, que han marcado un antes y un después, y son nombres directamente de ángeles caídos. El primero, como no, Luzbel o Lucifer. Pero también hay más. Semyazá es otro de los nombres de los ángeles caídos. Yekún, Quesabel, Azazel, un nombre muy conocido, Samsiel, Araquiel, Tamiel, Baraquiel, Asael, Zatariel, Turiel y Yomiel. Esos son nombres de ángeles caídos. Como digo, amigos míos, todo lo que es la cultura relacionada con ángeles, bien sease ángeles que describen la Biblia, bien sease historias de algunos pueblos, de algunas civilizaciones que también los ha tenido con ángeles, como Sodoma y Gomorra, como los hebreos, como los semitas, como algunos pueblos cristianos, como, no sé, el Islam, muchos pueblos del Islam. Incluso, amigos míos, a día de hoy hay muchas historias que os dejarían con la boca completamente abierta, y esa sonrisa que muchas veces se nos pone al ver la representación, que creo que uno de vosotros me lo dijisteis una vez, hace muchos años, casi al abrir el canal, cuando yo empecé con el libro Durante a hacer los seriales. Creo recordar que fue en uno de la rebelión de Lucifer, que me puso: es que si me pones a los ángeles con alas, me lo haces menos creíble. Bueno, está bien que te puedas llegar a sonreír con el hecho de ver a un ángel o de ver una representación de ángel con alas. Ahora, evidentemente, el ámbito moderno lo tenemos concebido de una forma diferente, una forma incorpórea, una figura luminosa, aunque sea incluso antropomorfa, pero ahora el cine nos lo tiene metido de otra forma. Pero he de deciros que no os reiríais tanto si supierais, como a mí me pasa con algunos casos, y cada vez me encuentro más, gracias a Dios, de personas que afirman, que ratifican, que ponen la mano en el fuego, que se exponen incluso en muchos casos a caer en el ridículo más absoluto, como pasa con el fenómeno OVNI. Dan nombres, dan apellidos y dicen haberse encontrado con ángeles, incluso con ángeles que dan su propio nombre. Cuidado, seres luminosos, encuentros con seres espirituales que algunos de ellos afirman ser ángeles. Increíble, increíble. Veis, como siempre, esa idiosincrasia, esa aparente mancha infantil de la historia más remota de Dios creó el mundo en 7 días y los ángeles cantaban en su coro y los angelitos vinieron y bajaron y descendieron. A lo mejor eso es una forma fantasiosa, pero dentro de ese puré, de esa amalgama descafeinada de situaciones que nos parecen cómicas, visto desde pleno siglo XXI, tienen una parte muy importante de verdad. Y a día de hoy no solo tenemos esa reminiscencia, sino que a día de hoy seguimos teniendo ese tipo de contactos o ese tipo de visiones, de acercamientos con estas criaturas que, si bien sean o no ángeles, si bien tengan o no tengan alas, son seres que evidentemente no tienen nada que ver con nuestra realidad. Espero que el vídeo, amigos míos, os haya gustado. Decidme, por favor, si queréis que hablemos de algún ángel en concreto, si queréis que hablemos del encuentro con este tipo de criaturas, que hay y muchas, algunas relacionadas con el fenómeno OVNI, otras no.
Decidme por favor también los vídeos que a partir de ahora, o bueno, no a partir de ahora, sino siempre os digo que siempre participéis en la construcción del canal de Mundo Azul, me digáis lo que os interesa, lo que no os interesa, si queréis que hable de algún tema en particular, me hablasteis de los masones, creo que también me habéis dicho por el grupo de Telegram de Mundo Azul algo de los templarios, si queréis que sigamos con temas de Urantia, de espiritualidad, de temas de experiencias personales. No sé, si queréis que hagamos, por ejemplo, algún tipo de directo, que a mí me encantaría, ya sabéis que interactuar con vosotros de forma directa, sin ningún tipo de línea temporal, me encanta. No sé, aquí estoy, aquí os ofrezco Mundo Azul, para que, como siempre digo, intentemos obrar un canal que nos guste a todos e intentar darle un poquito de composición. Dicho esto, recuerdo lo que os he dicho al principio del vídeo, si queréis unas preguntas y respuestas por TikTok, por alguna plataforma en concreto, para que podamos intentar interactuar, sobre todo por otras redes sociales, e intentamos dar un poquito de vida, de respuesta a preguntas trascendentales que tenemos y que, oye, a lo mejor no tengo la respuesta, pero a lo mejor entre todos podemos intentar sacarla o llegar a algún nexo en común. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.